Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que es biomecánica y también biodinámica. En este caso, en biomecánica vamos a hablar más que todo lo que es el momento, impulso y colisión en el caso de la parte física, pero en la parte ya aplicada a medicina vamos a ver algunos síndromes, algunas patologías que van a afectar al cuerpo humano, ¿no? Todo orientado a biomecánica, obviamente. Entonces, vamos a ver qué es la biomecánica. La biomecánica va a ser una disciplina científica que va a estudiar las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos. Ahora, ¿cuáles son aquellas estructuras de carácter mecánico que va a estudiar esta ciencia? Van a ser tres principalmente. Van a ser los músculos, los huesos y las articulaciones. Entonces, estas tres estructuras van a ser estudiadas por la biomecánica. ¿Por qué? Porque más que todo estas son las estructuras que van a permitir el movimiento del cuerpo y realizar las distintas actividades. Entonces, como estamos hablando de mecánica, ya vamos a ver más adelante que esa va a ser la energía que almacena un cuerpo para poder producir movimiento. Por lo tanto, los músculos, los huesos y las articulaciones son los que posibilitan estas actividades. De esta manera, son el objeto de estudio de la biomecánica. Ahora, la biomecánica no va a actuar por sí sola, por así decirlo, sino que se va a apoyar en otras ciencias biomédicas como fisiología, como anatomía, como ingeniería, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder entender un poco mejor el funcionamiento del cuerpo humano y de esta manera poder evaluar aquellas dificultades o patologías que afecten a estas estructuras. Y, y con esta y de esta forma poder plantear ciertas soluciones ante estas dificultades, ¿no? Entonces, no se olviden, la biomecánica estudia estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, principalmente en el ser humano, ¿no? Que es nuestro objeto de estudio, y estas vendrían a ser músculos, huesos y articulaciones. Ahora, la biomecánica va a tener ciertas subdisciplinas, que van a ser tres. Tenemos en primer lugar lo que es la biomecánica médica, luego la biomecánica deportiva y en tercer lugar la biomecánica ocupacional. Vamos a hablar un poco acerca de cada una de ellas. Comencemos con la biomecánica médica. La biomecánica médica va a ser una subdisciplina que va a estudiar las patologías que afectan el cuerpo humano con el fin de generar soluciones. Es decir, aquí tenemos un doctor que está revisando lo que es la prótesis de su paciente, ¿no? Entonces, este paciente, ya sea por alguna complicación de alguna enfermedad o por algún traumatismo, ha perdido ambos miembros inferiores. Entonces, ¿qué plantea la biomecánica médica ante estas circunstancias? ¿Qué pasa si no tiene prótesis, en primer lugar? Esta persona no podría caminar, básicamente, no podría realizar sus actividades cotidianas, no podría valerse por sí mismo, tendría que depender de algún familiar o algún conocido para poder movilizarse, ¿no? Desplazarse de un lugar a otro. Entonces, la biomecánica médica va a plantear esta solución, va a generar estas prótesis que van a permitir a esta persona recuperar cierto grado de su independencia, ¿no? Y de esta manera va a poder realizar sus actividades como usualmente lo hacía. Tal vez no un 100%, porque obviamente las prótesis tienen ciertas limitaciones, pero por lo menos va a recuperar cierto grado de independencia, ¿no? Y eso es más que todo el fin de la biomecánica médica, o su objetivo, poder generar soluciones. Ahora, en segundo lugar tenemos lo que es la biomecánica deportiva. La biomecánica deportiva va a buscar mejorar el rendimiento en las prácticas deportivas, ya sea con técnicas de entrenamiento o con diseño de complementos. ¿Qué quiere decir? De repente ustedes o algunos amigos van usualmente al gimnasio, ¿no? Entonces habrán escuchado que ellos dicen, hoy día me toca piernas o hoy día me toca brazos y así sucesivamente, ¿no? Lo que ocurre en este caso es que cuando hacen piernas, como le dicen, van a realizar una serie de ejercicios que van a estar dirigidos a trabajar ciertos grupos musculares que se encuentren en los miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? El cuádriceps, por ejemplo. Y de esta manera va a generar un mayor fortalecimiento de las fibras musculares. Entonces,
Eso es lo que busca la biomecánica deportiva, adecuar ciertos ejercicios para poder trabajar los grupos musculares que tú deseas. Y por otro lado también está lo que es el diseño de complementos. El diseño de complementos tiene que ver con todas aquellas máquinas que te va a permitir realizar los ejercicios de una manera más óptima, porque no es lo mismo realizar ejercicio en tu casa, que obviamente vas a trabajar ciertos grupos musculares que tú deseas, pero con una máquina podrías sacarle el mayor provecho, por así decirlo, mayor rendimiento. Ahora, la biomecánica médica y la biomecánica deportiva se pueden juntar. De hecho, sí. Supongamos que tenemos una persona que es deportista y que es una persona que ha perdido sus miembros. Entonces, esta persona, como está calificada para ser deportista, a pesar de que perdió sus miembros, puede aún competir eh, en ciertos juegos, ¿no? Como los Juegos Paralímpicos, creo que se denomina. Entonces, estas personas no va a tener, no, va a necesitar una prótesis especial que pueda aguantar todo ese desgaste físico, todo, va a tener que ser muy resistente para poder aguantar todo ello. Entonces, es ahí donde entra la biomecánica médica y la biomecánica deportiva, ¿no? Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de la biomecánica ocupacional. En el caso de la biomecánica ocupacional, esta va a estudiar la interacción del cuerpo con los elementos con los que se relaciona. Por ejemplo, ya sea en el trabajo, el hogar, etcétera, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para poder adaptarlos a sus necesidades. Entonces, en este caso vamos a hablar un poco de la ergonomía y por qué la importancia de las sillas ergonómicas. Ahorita lo vamos a ver. Antes de eso, tenemos que entender un poco cómo funciona la columna vertebral. La columna vertebral vendría a ser una estructura que va a permitir el soporte de nuestro cuerpo y también va a distribuir las fuerzas que actúan sobre ella, básicamente. ¿Por qué? Porque la columna vertebral va a tener estas curvas, que son unas curvas fisiológicas, que va a permitir la transmisión de las fuerzas por toda la columna y que de esta manera no se quede en un solo punto o no esté afectando un solo punto de la columna. Entonces, recordemos, la columna vertebral va a estar compuesta por 33 vértebras, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o también denominadas como vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras funcionadas que van a formar el sacro y 4 vértebras coxígeas fusionadas, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a tener una curva o varias curvas que se van a denominar como cifosis o lordosis. En el caso de la lordosis lumbar, vamos a ver que es como si estuviera formando una convexidad, ¿no? Como si estuviera formando una convexidad. En el caso de la cifosis dorsal, vamos a ver que estuviera formando una concavidad. Y en el caso de la lordosis cervical, igual va a estar formando como una convexidad. Entonces, estas curvas, que son curvas fisiológicas, es lo que va a permitir a la columna vertebral poder descomponer o distribuir las fuerzas que actúan sobre ella alrededor de toda la columna. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, ahora actualmente no tanto, pero más que todo en 2020, que era así todo full virtual, lo que ocurría es que nosotros teníamos que pasar mucho tiempo sentados, ya sea escuchando clases o haciendo tareas, y muchos de nosotros no teníamos una silla adecuada para esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás sentado mucho tiempo en una silla que no es adecuada para tu columna? Lo que ocurre es que las fuerzas se van a concentrar en un solo punto. Usualmente se concentran más que todo en lo que es la zona lumbar, las vértebras de la zona lumbar, y esto va a generar dolor. ¿Y cómo se conoce el dolor de espalda baja el dolor en la zona lumbar? Como lumbalgia, ¿no? Entonces, para ello, la biomecánica ocupacional adecúa ciertas sillas que se denominan como sillas ergonómicas, que son las de aquí que les había mostrado, que son estas sillas ergonómicas que van a tener un refuerzo a nivel de L2 a L4 que van a mimetizar esa curva fisiológica. Y de esta manera
Este refuerzo va a permitir que ya las fuerzas no se concentren en este punto, sino que se puedan distribuir adecuadamente, ¿no? Y de esta manera va a disminuir lo que es el dolor de espalda baja o lumbalgia. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Cualquier duda que tengan, prenden su micro nomás, no se preocupen. Entonces, como estábamos viendo, que es un breve resumen de lo que estábamos hablando, en el caso de la biomecánica del cuerpo humano, esta va a analizar las fuerzas actuantes sobre las estructuras de carácter mecánico que habíamos mencionado, articulaciones, huesos y músculos. De esta manera, eso nos va a permitir comprender las leyes de la física, ya sea el movimiento del cuerpo o el equilibrio, que esto ya lo vamos a ir viendo alrededor de todo el curso. Entonces recordemos, el esqueleto es la estructura básica, va a estar compuesta por huesos y articulaciones, y esto va a posibilitar los movimientos. Básicamente el esqueleto lo suelen dividir en un esqueleto apendicular, que va a estar compuesto por los huesos del miembro superior, por los huesos del miembro inferior y por la cintura pélvica. Por otro lado, también lo tenemos otra división, que es el esqueleto axial. Aquí más que todo lo dividen en los huesos del cráneo, los huesos de la cara, la caja torácica y la columna vertebral. Entonces, ahí está la división del esqueleto. Esqueleto apendicular, huesos del miembro superior, huesos del miembro inferior, cintura pélvica, esqueleto axial, huesos del cráneo, huesos de la cara, caja torácica, bueno, los huesos que componen la caja torácica, obviamente, y la columna vertebral. Entonces, eso más que todo para que recuerden, ¿no? Eso sí, no es muy preguntado. Luego tenemos que los músculos son considerados transductores. ¿Por qué? Porque van a convertir lo que es la energía química en energía mecánica, eléctrica y térmica. Que cada una de estas energías vamos a ir viendo alrededor de todo el curso. Ahora sí vamos a hablar un poco de una parte física como tal. Vamos a hablar acerca de lo que es el momento. El momento se define como la masa en movimiento. Es decir, que cuando un objeto no se mueve, su momento no existe. Esto sí ténganlo bastante en cuenta, porque es bastante preguntado. Cuando un objeto no se mueve, su momento no existe. No es que sea cero, no es que sea negativo, no es que sea uno, simplemente no existe. Pero ya en algunos ejemplos vamos a ponerlo como cero, pero más que todo es por fines didácticos. Pero recuerden que cuando un objeto no se mueve, su momento no existe. Ahora, ¿cuál es la fórmula del momento? El momento va a ser representado por la letra P y va a ser igual a la masa en movimiento, es decir, masa por velocidad. Aquí está resaltado, ¿no? Momento, cantidad de movimiento, masa, velocidad. Recuerden también que la masa y movimiento, perdón, recuerden que el momento va a ser directamente proporcional a la masa y el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la masa o aumenta la velocidad, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar el momento, ¿no? Porque es directamente proporcional. Entonces aumenta el momento. Entonces repetimos, el momento va a ser directamente proporcional a la masa y a la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la masa o aumenta la velocidad, como al final me va a aumentar también el momento, ¿no? Y no se olviden, la unidad de medida del Sistema Internacional del momento es kilogramo por metro por segundo. Ahora, una pregunta que les hago, ¿cuál de estos tres vehículos
el camión o el tráiler, la bicicleta o el auto creen que tenga mayor momento. Claramente si se encuentran en movimiento, ¿no? Porque si no se encuentran en movimiento, su momento no existe. Entonces, ¿cuál de estos en movimiento puede llegar a tener mayor momento? Le doy unos minutos para que puedan responder. Prendan su micro porque ahorita no puedo ver los mensajes por el chat. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Sería el tráiler? Sí, muy bien. En este caso sería el tráiler. ¿Por qué? Habíamos mencionado que el momento era directamente proporcional a la masa y la velocidad, es decir, que se aumentaba la masa, aumentaba la velocidad, aumentaba el momento. Entonces, entre estos tres, ¿cuáles tienen mayor velocidad? El auto. ¿Y cuál tiene mayor masa? El tráiler, ¿no? Entonces, está descartado la bicicleta. Ahora, ¿por qué el tráiler tiene más momento que el auto? Si bien el auto puede alcanzar grandes velocidades, un auto, bueno, en promedio, un auto común puede alcanzar entre 160 y 200 kilómetros por hora, más o menos, el tráiler tiene mucha mayor masa, tiene toneladas, ¿no? Entonces, obviamente su momento va a ser mucho mayor a pesar de que pueda alcanzar menores velocidades que el auto. Entonces, sí, el camión o el tráiler puede llegar a tener mayor momento que la bicicleta o que el automóvil. Ahora, ¿cuál es la relación de la segunda ley de Newton y lo que habíamos visto que era el momento? Para ello recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa del objeto por su aceleración. Recordemos también que la aceleración va a ser igual a velocidad entre tiempo. Entonces, si reemplazamos, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Fuerza va a ser igual a masa por velocidad entre tiempo. Igualmente, si pasamos ese tiempo al otro extremo de la ecuación, nos quedaría que fuerza por tiempo va a ser igual a masa por velocidad. Y esto ya lo conocíamos, ¿se acuerdan? Esto era el momento, masa por velocidad. Y a la fuerza por el tiempo se va a conocer como impulso. Impulso, como lo están viendo aquí, es la fuerza que actúa en el tiempo. Básicamente esa es su definición. Fuerza que actúa en el tiempo. Y eso lo vamos a conocer como impulso. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para que puedan ver la relación entre el impulso y el momento. Aquí tenemos un objeto que tiene una masa de 2 kilogramos y la característica de este objeto es que se encuentra en reposo. Por lo tanto, si se encuentra en reposo, ¿cómo podemos calcular su momento? De la siguiente manera. Tenemos que momento es igual a masa por velocidad, que era la fórmula que habíamos puesto. Entonces, momento es igual a 2 kilogramos, porque es la masa que nos da. Y como se encuentra en reposo, su velocidad es cero. Por lo tanto, el momento es cero. Y aquí les hago hincapié. Aquí vamos a ponerlo como cero, pero recuerden que cuando un objeto se encontraba sin movimiento, su momento no existía. ¿Ok? Pero aquí lo ponemos cero con fines didácticos. Así que no se olviden esa parte. Ahora, ¿qué pasa si a este objeto se le aplica una fuerza de 10 newton durante 2 segundos? Fuerza, tiempo. Fuerza, tiempo. Entonces podemos hallar lo que es el impulso.
el impulso es igual a la fuerza por tiempo. La fuerza es 10 newton durante 2 segundos. 10 por 2, 20. Por lo tanto, el impulso es 20 kilogramos por metro por segundo. Me olvidé de comentarles, pero la unidad de medida del impulso es el mismo que el del momento, es decir, kilogramos por metro por segundo. Entonces, si mi impulso es 20 kilogramos por metro por segundo, ¿cuánto es mi momento? También 20 kilogramos por metro por segundo, porque acá vemos que es igual. Impulso es igual a momento. Ahora, si quieres calcular lo que es la velocidad, puedes calcularlo también. Momento por masa por velocidad, 20 kilogramos por metro por segundo, que el momento es igual a 2 kilogramos, que es la masa del objeto, por la velocidad, que es lo que queremos calcular. Dividimos y nos queda que velocidad es igual a 10 por metro por segundo. A lo que quiero llegar con este ejemplo es estas dos conclusiones. En primer lugar, en una colisión vendría a ser el choque de dos objetos durante un corto periodo de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Un objeto va a experimentar una fuerza por un determinado tiempo, es decir, va a experimentar un impulso, y esto va a ocasionar una variación de su momento. Y aquí lo podemos ver. Inicialmente, cuando este objeto se encontraba en reposo, ¿cuánto era su momento? Era cero. Luego que se aplicó un impulso o una fuerza durante un tiempo, ¿qué es lo que pasó? El momento pasó a ser 20 kilogramos por metro por segundo. Entonces, obviamente hubo una variación. Y bueno, como última conclusión, el impulso experimentado siempre es igual a la variación de momento. Y esto justamente se cumple aquí. ¿Qué pasó con el impulso? Era 20 kilogramos por metro por segundo. ¿Y cuánto es la variación del momento? 20 kilogramos por metro por segundo. Es lo mismo. Si el impulso fuera 40 kilogramos por metro por segundo, el momento también sería 40 kilogramos por metro por segundo. Si fuera 50, también sería 50. Si fuera 60, también sería 60. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas dos conclusiones no deben olvidar. Y justo lo que estábamos comentando, vamos a hablar un poco acerca del choque o colisión. El choque o colisión vendría a ser la interacción que se produce entre dos o más cuerpos cuando se ponen en contacto durante un corto periodo de tiempo. El coeficiente de restitución es lo que nos va a permitir poder conocer qué tanto se consume energía cinética. Energía cinética es aquella energía que va a presentar un cuerpo cuando se encuentre en movimiento. Cualquier cuerpo que se encuentre en movimiento presenta energía cinética. De esta manera, de acuerdo al coeficiente de restitución, vamos a poder subdividir los choques o colisiones. Vamos a tener un choque elástico, un choque inelástico y un choque plástico. En el caso del choque elástico, el coeficiente de restitución es igual a 1, por lo tanto, la energía cinética se conserva. Y de esta manera, la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Y un tipo de este choque elástico es el rebote, que vamos a verlo aquí. Supongamos que vamos a tener dos bolas de billar. En este caso vamos a tener esta bola blanca que se encuentra en reposo, está sin movimiento, y luego se le va a aplicar una fuerza. Cuando se le aplica la fuerza, ahí vemos que va a comenzar a moverse. Por lo tanto, va a presentar energía cinética, una energía cinética inicial. Ahora, ¿qué pasa cuando esta bola colisiona con la otra bola roja? Lo que va a pasar es que la energía cinética que presenta esta bola blanca a través del choque va a pasar a la bola roja y esta va a tener la energía cinética de la bola blanca, es decir, va a tener la energía cinética final. Por eso decíamos que en el choque elástico, la energía cinética inicial era igual a la energía cinética final. Y de esta manera, la bola roja se puede desplazar, ¿no? Y esta bola blanca, como se queda sin energía cinética, se para. Ahora, vemos por un corto periodo de tiempo que esta bola blanca sigue girando, ¿no? Brevemente sigue girando. Y esto se debe ya que el choque elástico como tal no se puede ver en la vida cotidiana como tal. Esto más está aplicado a lo que es eh, los gases, que sí se puede evidenciar, pero en el caso
en la vida cotidiana no se puede observar mucho porque va a existir siempre en cierto grado de energía despreciable que se pierde, ¿no? Sin embargo, para que sea un choque elástico verdadero, la energía cinética se debe conservar, pero siempre va a haber un poco de energía cinética que se va a perder. Entonces, en ese caso, si bien se ponen como ejemplos de choque elástico, en verdad no lo son tanto. Entonces, aquí teníamos el ejemplo que les mencionamos, ¿no? Esta bola negra tiene energía cinética, choca con la bola roja y le pasa su energía cinética. Y esta se queda sin energía, por lo tanto se detiene. Y otro ejemplo también está el péndulo de Newton, que es igual. Esta bola tiene cierta energía cinética. Cuando choque con esta bola, va a pasar su energía y esta se va a detener, ¿no? Y así sucesivamente podemos encontrar otros ejemplos. Ahora, en el choque inelástico, vamos a ver que el coeficiente de restitución va a ser mayor a 0, pero menor a 1. De esta manera, la energía cinética no se conserva y de esta forma, la energía cinética inicial puede ser calculada a través de la energía cinética final más el calor liberado. El choque inelástico se observa en lo que son los accidentes automovilísticos, los accidentes de tránsito. ¿Y cuál es la característica de este choque? Es que los objetos o los cuerpos que están en contacto o que colisionan se deforman, como podemos ver aquí, ¿no? Los cuerpos se deforman y la energía cinética no se conserva. Y finalmente tenemos el choque plástico, que el coeficiente de restitución es igual a 0, la energía cinética no se conserva, y podemos ver que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final más calor liberado en altas concentraciones. Y los cuerpos se van a quedar unidos, ¿no? En sí no encontré un ejemplo tan claro, pero lo poco que pude ver es que se puede ver cuando se chocan dos cuerpos de plastilina, dos objetos de plastilina, y se quedan fusionados, ¿no? ¿Está ahí alguna duda, chicos? Todo claro. Ahora continuamos, pues. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el síndrome del latigazo. El síndrome del latigazo es una lesión de la columna cervical. En realidad puede afectar a toda la columna, pero más que todo se ve en la columna cervical, por eso es que se denomina como una lesión en la columna cervical. Y esta va a ser producida con mayor frecuencia en los accidentes de tránsito, ¿no? En los choques inelásticos que habíamos visto justamente hace unos segundos. En este caso, los impactos puede lesionar cualquier estructura del cuello, aunque lo más frecuente es la afectación de las vértebras C5, es decir, las vértebras cervicales C5 y C6. ¿Se acuerdan cuántas vértebras cervicales había? Lo mencionamos justamente al inicio. 7. Muy bien, 7. ¿Cuántas lumbares? 5. Muy bien. ¿Cuántas coxígeas? 4. Bien. ¿Cuántas sacras? 5. 5. Muy bien. Y finalmente, 12 torácicas, ¿no? No se olviden, eso siempre van a tener que estar presentes. Siempre recuerden, ¿no? Hasta ahorita lo pregunta bastante, incluso en algunos pasos cortos en mis prácticas. Y aunque no lo crean, a veces uno se olvida. Me acuerdo que una vez que tuve un pasito, que justamente no me acordaba eso, y ya desde ahí, ahora siempre me acuerdo, porque equivocarte en algo así no es malo, pero no es no es muy adecuado, digamos, ¿no? Digámosle así que no te acuerdes de esto. Pero bueno, si continuamos con el tema. Ahora vamos a ver que el síndrome de latigazo va a tener ciertas fases. Vamos a ver que
se divide en tres fases, básicamente una fase de desplazamiento del tronco y los hombros hacia adelante, luego una hiperextensión de la columna cervical y luego finalmente una hiperflexión. Es decir, que cuando la persona tiene el choque automovilístico, vamos a ver que inicialmente va a haber un desplazamiento del tronco y los hombros hacia adelante, pero en segundo lugar va a haber una hiperextensión de la columna cervical, como vemos aquí, una hiperextensión y luego esto va a ser seguido de una hiperflexión. Entonces, esto es lo que va a condicionar el síndrome de Artigas, una hiperextensión y una hiperflexión. Ahora, dentro de los síntomas vamos a ver que básicamente vamos a tener dolor, obviamente, porque hay una lesión, y esto va a generar una contractura cervical y dorsal. Porque si bien la afectación es a nivel cervical, ¿cuáles son las vértebras que están seguidas de las cervicales? Las dorsales. Es por eso que el dolor también puede irradiarse a lo que es la columna dorsal. Luego vamos a ver lo que es la cefalea tensional. No se confundan con migraña, es muy diferente. En el caso de la cefalea tensional, esto es porque como hay una afectación de la columna cervical, vamos a ver que va a haber ciertos músculos del cuello que estos van a también estar afectados de cierta manera, ¿no? Y esto va a generar dolor. Entonces, finalmente, esto va a condicionar a un dolor de cabeza o cefalea, como se le conoce, pero por tensión de los músculos. A diferencia de la migraña, que tiene otra fisiopatología, otra explicación del por qué ese tipo de dolor, ¿no? Pero no se confundan, no es migraña, sino cefalea tensional. Y luego vamos a ver lo que son los mareos y vértigos y finalmente la ansiedad o estrés postraumático. Esto más que todo por el accidente de tránsito, porque obviamente si tú tienes un accidente, no vas a tener cierto grado de estrés. No necesariamente por la fractura que has tenido, sino por más que todo de forma psicológica que puede afectarte, ¿no? ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la posturología que está en relación con lo que es la biomecánica ocupacional. Vamos a ver que la posturología estudia lo que es la posición del individuo en el espacio, ya sea el equilibrio, la estatura, la verticalidad, estabilidad, etc. Entonces, ¿cuál es el fin de la posturología? Esto se va a relacionar con lo que es poder corregir el factor mecánico de diversos trastornos del aparato locomotor y la columna vertebral abordando distintas patologías. Perdón, se relaciona con la biomecánica médica, no con la biomecánica ocupacional. Entonces, vamos a hablar acerca de una patología que es bastante común, que es la escoliosis. La escoliosis es una deformidad o desviación de la columna que se va a dar en tres dimensiones. Vamos a ver que el plano coronal excede 10 grados, que es conocido como el ángulo de Cobb, y también conlleva lo que es el desplazamiento del cuerpo vertebral que va a cruzar la línea media y también se puede acompañar de una rotación. Ahorita vamos a verlo, a qué se refiere con toda esta definición, no se preocupen, pero quédense con este concepto clave. La escoliosis es una desviación de la columna, más que todo eso. Entonces aquí tenemos una radiografía donde obviamente vemos que esta columna está desviada. Podemos ver acá la línea media. Y nosotros, ¿cómo vamos a poder ver el ángulo de Cobb? Entonces, ¿cuál es nuestra desviación, nuestra deformidad? Es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Por lo tanto, ¿cuáles son las vértebras que están afectadas? En este caso, todas estas de aquí. Sin embargo, vamos a ver aquí una vértebra proximal o una vértebra inicial y una vértebra final. ¿Ok? Entonces, si yo trazo unas líneas para formar un ángulo, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a formar un ángulo, ¿no? Y esto es conocido como el ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb. Entonces, ¿qué pasa para que se considere como una escoliosis? Para que se considere como una escoliosis, el ángulo de Cobb debe ser mayor a 10 grados. ¿Ok? No se olviden. Si el ángulo de Cobb es mayor a 10 grados, se considera como escoliosis. ¿Qué pasa si el ángulo de Cobb es menor a 10 grados?
ya no se considera como escoliosis, simplemente se considera como una asimetría vertebral. Entonces aquí lo voy a poner para que no se olviden. Cuando el ángulo de Cobb es menor a 10 grados, se considera como asimetría vertebral. ¿Y chicos, eso quedó claro? Espero que sí. Entonces, escoliosis, desviación de la columna o deformidad de la columna. ¿Cuándo se considera escoliosis? Cuando el ángulo de Cobb es mayor a 10 grados. Si es menor, se considera como simetría vertebral. Ahora, de acuerdo al tratamiento, vamos a ver que depende mucho del grado o severidad que va a tener esta condición. Es decir, que si esta desviación no es tanta, ¿qué es lo que ocurre? Que puede ser tratado por SED, con terapia, etcétera. Pero si esta desviación ya es bastante pronunciada, por así decirlo, aquí ya va a requerir lo que es intervención quirúrgica, ¿no? Que bueno, eso ya lo van a ver más adelante también. Y bueno, eso sería todo con esta primera parte en la clase. No sé si tienen alguna duda antes de pasar a biodinámica. Chicos, ¿alguna duda? Todo claro. Listo, entonces, ¿quieren que les dé unos minutos para que puedan descansar o quieren continuar de una vez con la segunda parte de la clase? De una vez. Listo, está bien. Entonces ahorita voy a compartir la otra parte. ¿Logra ver mi pantalla, chicos? Sí, sí se puede ver. Listo, entonces vamos a continuar con la clase. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es biodinámica médica. En sí, biomecánica y biodinámica no es muy preguntado en el examen, a lo mucho vendrán unas 2, 3 preguntas. Así que no se preocupen, pero aún así tienen que estudiarlo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver sobre lo que es trabajo, energía, potencia, biofísica muscular. Vamos a hablar acerca de lo que es el trabajo. Coloquialmente, el trabajo se le define como aquel desgaste, ya sea físico o mental, que se realiza al tener cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, ustedes o sus papás de repente llegan cansados del trabajo y dicen, oh, estoy cansado por tanto trabajar, ¿no? En este caso está haciendo referencia a lo que es un desgaste físico. Por otro lado, en el caso de ustedes, seguramente el siglo pasado o en el colegio, después de tener muchas clases y hacer muchas tareas, dirán, estoy cansado, ¿no? En este caso, están haciendo referencia a un desgaste mental. Y bueno, a eso se le considera trabajo, coloquialmente, ¿no? Sin embargo, en física el trabajo va a tener otra definición que es la siguiente. El trabajo va a ser la fuerza que actúa sobre un objeto para causar un desplazamiento. Entonces, cuando ustedes van a ejercer un trabajo, por ejemplo, cuando vayan al supermercado y comiencen a empujar lo que es el carrito, ¿no?, de compras, ustedes van a ejercer una fuerza sobre este objeto para poder condicionar a la generación de un desplazamiento. Por eso es que el trabajo se define como la fuerza que actúa sobre un objeto para causar un desplazamiento. Ahora vamos a hablar del trabajo, pero como todo en física puede ser calculado matemáticamente, ¿no? Entonces vamos a ver la fórmula del trabajo. Supongamos que tenemos este carro y este carro se traslada del punto A al punto B. Entonces, ¿cómo calculamos
ese trabajo. Sobre este carro, para que pueda moverse, obviamente debe estar actuando una fuerza. Aquí está representada con este vector, esta fuerza. Y como se desplazó del punto A al punto B, vamos a tener una distancia. Entonces, ante estas circunstancias, cuando la fuerza es paralela a la distancia, porque está apuntando hacia este lado, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente el trabajo se puede hallar de la siguiente manera. Fuerza por distancia va a ser igual a trabajo, cuando la fuerza es paralela a la distancia. ¿Y cuál es la unidad de medida del trabajo? Son los joules. Los joules, o creo que también lo conocen como julios, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando la fuerza es paralela, el trabajo se puede calcular multiplicando fuerza por distancia. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el mismo ejemplo? Tenemos un carro que está desplazado del punto A al punto B, pero en este caso vamos a ver que la fuerza ya no es paralela a la distancia. Aquí vemos que la fuerza ya no es paralela a la distancia, ¿no? ¿Se dan cuenta aquí? Ya no es paralela a la distancia. Ahora, en este caso, ¿se puede hallar el trabajo multiplicando directamente fuerza por distancia? No, ¿verdad? Porque no es paralelo. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos para poder calcular el trabajo? Tenemos que descomponer este vector. Descomponemos este vector en un componente fy y en un componente f de x. Ahora tenemos que ver cuál de estos vectores me va a permitir poder hallar el trabajo. En este caso sería f de x. ¿Por qué? Porque f de y está apuntando hacia arriba, y si estuviera ejerciendo trabajo, habíamos mencionado que era la fuerza que actuaba sobre un objeto para producir movimiento. Entonces, si está ejerciendo trabajos, este carro estaría moviendo hacia arriba, ¿no? Pero el que está ejerciendo trabajo es esta fuerza f de x. ¿Por qué? Porque está siendo paralela a la distancia. Entonces, en este caso sí podríamos decir que el trabajo va a ser igual a la fuerza f de x por distancia. Ahora, recordemos que este es un triángulo rectángulo, ¿no? Este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿qué fuerza trigonométrica me permite relacionar lo que es la hipotenusa y el cateto adyacente? El coseno. Por lo tanto, f de x va a ser igual a la fuerza, es decir, la hipotenusa, por el coseno de teta. Entonces, esa vendría a ser nuestra respuesta, básicamente, porque aquí solo reemplazamos f por coseno de teta es igual a distancia. Perdón, aquí me confundí. El coseno de teta va a ser igual a f de x sobre f. Entonces, si lo reemplazamos sería f por coseno de teta. Es básicamente el porqué de esto. Me salté esa parte, de por qué salía esto. Entonces recapitulamos. Tenemos nuestra descomposición de esta fuerza F en un componente fx, fy. Para calcular el trabajo multiplicamos f de x por la distancia, que sería esta de aquí. Y la relación trigonométrica que me permite relacionar lo que es la hipotenusa con el cateto adyacente es el coseno de teta. El coseno de teta va a ser igual a f de x sobre f, es decir, el cateto adyacente sobre el hipotenusa. Este f de x, este f lo pasamos al otro lado de la ecuación y nos quedaría que fuerza por coseno de tetas es igual a f de x. Finalmente reemplazamos todo en la ecuación principal y nos quedaría lo siguiente. Trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno de teta.
Y esa sería nuestra otra fórmula para hallar el trabajo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar brevemente sobre la energía mecánica. La energía mecánica vendría a ser la energía que puede almacenar un cuerpo para realizar un trabajo. Esta se va a dividir en energía potencial y en energía cinética. Energía potencial y energía cinética. En el caso de energía potencial, esta se va a subdividir en dos tipos: la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. En el caso de la energía potencial gravitatoria, vamos a ver que esta va a estar en relación con la gravedad, obviamente, por eso se denomina gravitatoria, pero también con la altura y la masa del objeto. Por eso es que se puede calcular de la siguiente manera: masa por gravedad por altura. Esto se debe que, obviamente, si tú lanzas un objeto a 100 metros a 1000 metros de altura y lo lanzas a 100 metros de altura, el que tenga mayor altura, obviamente, va a tener mayor fuerza, mayor energía potencial gravitatoria. Por otro lado, tenemos la energía potencial elástica, que va a ser la fuerza o la energía que almacenan ciertos objetos elásticos cuando son comprimidos, como por ejemplo los resortes. Y esta energía potencial elástica es la que está en mayor relación con lo que es la biofísica muscular. Biofísica muscular. ¿Y cuál es la fórmula? Es un medio por K, que vendría a ser una constante, por la distancia al cuadrado. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es la energía cinética, que ya habíamos hablado un poco de ella en lo que era biomecánica. En el caso de la energía cinética, debemos recordar que todo cuerpo que se encuentre en movimiento va a presentar energía cinética. ¿Y cuál es esa parte de la energía cinética que va a estar involucrada con el desplazamiento de un objeto? Es la energía cinética traslacional. Y se puede calcular de la siguiente manera: un medio por masa por velocidad cuadrada. Estas fórmulas en verdad no es necesario que se la aprendan, solo es más que todo para que lo tomen en cuenta. Y un dato bastante importante es que el trabajo, la energía potencial y la energía cinética van a tener la misma unidad de medida, que es el joule. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la potencia. La potencia vendría a ser la cantidad de trabajo que tiene que realizar una fuerza en la unidad de tiempo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos esta persona, vamos a ponerle persona A, y esta persona B. Supongamos que ambas están cargando, supongamos, 10 litros de agua. ¿Y cuál es la misión del trabajo de estas personas? Es trasladar este bidón de agua a este punto. Claramente este punto tiene la misma distancia. La misma distancia. Entonces, esta persona A lo realiza en 1 minuto. Y esta persona B lo realiza en 5 minutos. Entonces, ¿cuál de estas personas podemos decir que tiene mayor potencia? La persona A. ¿Por qué? Porque realiza el mismo trabajo en menor tiempo. ¿Ok? La persona A realiza el mismo trabajo en menor tiempo, por lo tanto se puede considerar que tiene mayor potencia. Entonces, ¿cómo podemos calcular la potencia? La potencia va a ser igual a al trabajo entre tiempo. Y de esta manera la unidad de potencia vendría a ser los watts. ¿Ok? Entonces no se olviden, la potencia va a ser igual al trabajo entre el tiempo, y esto, la unidad de medida va a ser el watt. En los automóviles también se utilizan un concepto para medir lo que es la potencia, que son los caballos de fuerza. Y un caballo de fuerza va a ser igual a 750 watts. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda?
Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, continuamos. Ahora sí vamos a hablar acerca de una parte ya más que todo de fisiología, que es el tejido muscular. El tejido muscular va a ser un tipo de tejido que va a ser bastante importante porque se caracteriza ya que, que sus células van a tener ciertos filamentos que van a ser contráctiles, es decir, que una célula muscular va a tener la capacidad de poder contraerse. Entonces, dentro de las funciones del tejido muscular encontramos lo que es la locomoción, es decir, el movimiento de nuestro cuerpo. Otra función del tejido muscular es que va a estar recubriendo lo que son las cavidades cardíacas para poder generar presión y de esta manera expulsar la sangre. De igual forma, el tejido muscular va a estar recubriendo lo que son las paredes de las arterias, sobre todo las de gran calibre. Y finalmente también vamos a poder encontrar lo que en el tracto gastrointestinal, para que de esta manera pueda ayudar a la digestión y al peristaltismo, ¿no? Es decir, el paso de los alimentos durante todo el tracto gastrointestinal. Y de igual forma también podemos encontrarlo en el sistema respiratorio o tracto respiratorio. Y ya vamos a ir viendo alrededor del curso cada uno de estos aparatos. Ahora, aquí tenemos este pequeño glosario donde podemos ver las, la igualdad entre estos términos. Supongamos que hablemos de una fibra muscular, nos estaremos refiriendo a una sola célula muscular. Usualmente antes lo confundía cuando me decían fibra muscular, pensaba que era un conjunto de células, pero en verdad es una sola célula muscular. Luego, el sarcolema vendría a ser lo que es la membrana plasmática en una célula común, que ya seguramente la habrán estudiado en biología. El sarcoplasma hace referencia a lo que es el citoplasma. El retículo sarcoplásmico hace referencia al retículo endoplasmático liso. Y los miofilamentos también se denominan como microfilamentos. Entonces, como les comentaba, el tejido muscular iba a estar formado por una fibra muscular. Una fibra muscular. Esta fibra muscular va a estar formada por un conjunto de miofibrillas. Y estas miofibrillas a su vez van a estar formadas por miofilamentos. Entonces, fibra muscular va a ser un conjunto de miofibrillas. Miofibrillas va a ser un conjunto de miofilamentos. Y esa parte es la más importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la disposición de los miofilamentos, vamos a ver que el tejido muscular se va a poder clasificar de distintas maneras. Pero antes, ¿cuáles son esos miofilamentos? Tenemos unos miofilamentos o simplemente filamentos que se denominan filamentos delgados. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿O cuál es del que más se habla, el principal? Chicos, ¿nadie se acuerda? Bueno, les ayudo entonces. Dentro de los miofilamentos delgados hay varios, pero el principal y el más conocido es la actina. Y si tenemos actina, ¿cuál es el otro miofilamento grueso? ¿Alguien sabe? Usualmente si recuerdas este, recuerdas el otro. No se olviden, miocina.
miosina. Entonces, filamentos delgados, principalmente la actina, porque vamos a ver que hay otros también. Y filamento grueso, miosina. No se olviden. Entonces, como les comentaba, de acuerdo a la disposición que tengan estos miofilamentos, vamos a poder clasificar el tejido muscular de distintas maneras. Por ejemplo, si estas actina y miosina se disponen de manera lineal, vamos a ver que puede dividirse en dos. Un tejido muscular estriado, esquelético, si es que se encuentra pegado al hueso, obviamente. Si tú ves que el tejido muscular está pegado al hueso, se considera como un tejido muscular estriado esquelético. Si este tejido muscular estriado se encuentra a nivel de las cavidades cardíacas, entonces se conoce simplemente como tejido muscular estriado cardíaco, o simplemente tejido cardíaco, o tejido muscular cardíaco. Ahora, si esta actina y miosina se disponen a lo largo del sarcoplasma de una manera reticular, es decir, como si estuvieran formando redes o sacos, se le va a conocer simplemente como tejido muscular liso. Entonces, justamente aquí tenemos estas tres divisiones. Tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado cardíaco y tejido muscular liso. Aquí tenemos algunas de las características de estas fibras. Tenemos que el tejido muscular estriado esquelético tiene células cilíndricas, fibras cilíndricas multinucleadas, es decir, varios núcleos. Y la característica de estos núcleos es que van a estar pegados a la periferia, es decir, no van a ser centrales. Y van a estar como formando estrías. En el caso del tejido muscular estriado cardíaco, vamos a ver que esta fibra muscular es más alargada, sigue siendo estriado, pero es un poco más alargada, y va a estar bifurcada, es decir, que va a tener esta rama de aquí. Se va a bifurcar, va a tener una ramificación. Y esta también puede tener uno o dos núcleos. Y finalmente el tejido muscular liso, que se encuentra más que todo en el tracto gastrointestinal, vamos a ver que son células como si fueran fusiformes, como si fueran sacos. Y estas van a tener una característica que solo van a tener un solo núcleo, y ese núcleo va a ser central y no van a presentar estriaciones. Por eso es que no se denomina estriado. Ahora, con respecto a la rapidez de la contracción, vamos a ver que esta va a ser rápida. En el caso del tejido muscular estriado esquelético, en el corazón también va a ser rápida. Y en el caso del tejido muscular liso, va a ser lento. Y finalmente, de acuerdo a la contracción, si es voluntaria o involuntaria, en los dos el primero vamos a ver que es voluntaria, el tejido muscular estriado esquelético. En el caso del tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco va a ser involuntario, porque obviamente tú no puedes controlar tus latidos y tampoco puedes controlar el peristaltismo de tus intestinos, ¿no? Por eso es que se considera como involuntario. Pero sí puedes controlar tus movimientos, ¿no? De tus músculos. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces continuamos. En este caso, vamos a hablar netamente de lo que es el tejido muscular estriado esquelético. Y vamos a ver que el tejido muscular estriado esquelético, o mejor dicho, la fibra muscular, se va a considerar como un sinsitio multinucleado. Ahora, ¿qué es un sinsitio multinucleado? Vamos a ver que el sinsitio multinucleado, multinucleado se va a considerar a una célula, en este caso una célula muscular o una fibra muscular, que va a tener varios núcleos. Y estos núcleos van a estar pegados a la periferia. ¿Y por qué tiene varios núcleos? Porque antes de que se forme esta fibra muscular,
tenía unos precursores, que eran los mioblastos. Los mioblastos se juntaron o se fusionaron entre sí y me formaron un sinsitio, es decir, una sola célula en común, que se conoce como la célula muscular. Es por esto que esta célula tiene varios núcleos. ¿Por qué? Porque es la fusión de varios mioblastos. Y esto se denomina como sinsitio multinucleado. Ahora, las fibras musculares no van a estar solas, sino que van a estar rodeadas por un tejido de soporte que va a permitir que estén bien orientadas y bien ordenadas. De esta manera vamos a ver ese tejido conectivo denso. Ese tejido conectivo denso va a ser como una membrana que me va a estar cubriendo a cada una de estas fibras musculares, ya sea un conjunto de fibras o todo el músculo. En este caso, si este tejido conectivo denso me cubre solo a una sola fibra muscular, entonces se le conoce como endomisio. Esto de aquí, esto blanco, ven que me está cubriendo cada una de estas fibras, se va a conocer como endomisio. Ahora, ¿qué pasa si este tejido me cubre a todo un conjunto de células, a un conjunto de células musculares o fibras musculares? Se va a denominar como perimicio. Perimicio. O también se denomina como fascículo. ¿Y qué pasa si este tejido conectivo me cubre a todo el músculo? A todo el músculo se va a denominar como epimicio. Ahora, llega un punto donde el epimicio se va a replegar todo a un solo nivel y va a formar lo que es el tendón. Y este tendón es el que se va a insertar en los huesos o en otras estructuras, como se ve en esta imagen, ¿no? Entonces, recuerden, endomisio me cubre a una sola fibra muscular. Perimicio me cubre a un conjunto de fibras musculares o fascículo. Y epimicio me cubre a todo el músculo. Ahora vamos a hablar acerca del sarcoplasma, que habíamos mencionado que era el citoplasma. Este usualmente lo dividen en dos. Lo dividen en un sarcoplasma filamentoso y en un sarcoplasma no filamentoso. ¿Ok? Entonces, como podrán darse cuenta de acuerdo al nombre, en el sarcoplasma filamentoso vamos a encontrar al aparato contráctil, es decir, que vamos a encontrar a los filamentos de actina y miosina que van a permitir poder realizar la función de contracción, ¿no? La contracción muscular. Y en el sarcoplasma no filamentoso vamos a encontrar otras estructuras que también pues, ayudan a la contracción, pero no están implicadas directamente. ¿Y esas cuáles son? Principalmente mitocondrias, el retículo sarcoplásmico y los túbulos T. Principalmente estas tres. Pero vamos a enfocarnos en lo que es el sarcoplasma filamentoso. Habíamos mencionado que la fibra muscular, ¿en qué se dividía? ¿En qué se dividía la fibra muscular, chicos? Chicos, ¿siguen ahí? ¿En qué se dividía la fibra muscular? Chicos, bueno, les voy a ayudar. No se olviden, la fibra muscular se dividía o estaba conformada por miofibrillas. Miofibrillas. Esas miofibrillas, a su vez, iban a estar formadas por
un conjunto de filamentos delgados y gruesos, es decir, filamentos de actina y miosina. Entonces, vamos a enfocarnos en las miofibrillas. Estas miofibrillas van a estar segmentadas por línea Z. Y entre dos líneas Z, vamos a encontrar al sarcómero. ¿Alguien me puede decir qué es el sarcómero? El sarcómero vendría a ser la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. Es decir, esta va a ser la mínima unidad que me va a permitir poder realizar el proceso de contracción. Entonces, el sarcómero va a estar ubicado entre dos líneas Z, como vemos aquí, una línea Z, otra línea Z, y entre estas se va a encontrar el sarcómero. El sarcómero va a estar dividido a su vez a través de ciertas bandas. Vamos a tener unas bandas I, o bandas claras, también se denomina. Vamos a tener unas bandas A, y unas bandas H. Entonces, en este caso vamos a ver que las bandas I, estas de aquí, también se denominan bandas claras, y van a estar formadas por actina. Y vemos que estas bandas, o estos filamentos de actina, van a atravesar lo que es la línea Z. Vemos aquí la línea Z, vemos que la atraviesa esta banda I. Entonces, las bandas I van a estar formadas por actina. Por otro lado, las bandas A, que son estas de aquí, aquí hay cierto grado de controversia. ¿Por qué? Porque si bien esta parte de azul de aquí que vemos es la miosina, en toda su extensión sí está formada la banda A por miosina. Pero vemos aquí vemos una parte que están las bandas I. Es decir, que la actina ayuda a la formación de las bandas A, porque aquí se superpone. Entonces, de esta manera, las bandas I o la actina va a estar ayudando a la formación de las bandas A. Sin embargo, como en toda su extensión vemos solo miosina, las bandas A se considera que va a estar formadas por miosina. Sin embargo, recuerden que la actina ayuda a su formación. Finalmente, la banda H, que es esta banda de aquí, vemos que solo hay miosina. Por lo tanto, la banda H solo va a estar formado por miosina. Listo. Aquí tenemos otra imagen del sarcómero. Estas líneas de aquí que vemos son las líneas Z, línea Z, línea Z, y habíamos mencionado que entre dos líneas Z encontramos un sarcómero. Estas bandas de aquí, ven que es una banda clara. Entonces, ¿cómo se conocía a la banda clara? Como banda I. Luego, ¿cómo conocíamos a la banda oscura? A la banda A. Y esta parte de acá del medio, la banda H. Eso es más que todo para que puedan ver la representación de esta imagen en esta otra imagen. ¿Hasta ahí alguna duda?
Bueno, continuamos. Justamente como les había mencionado, estábamos hablando acerca de los miofilamentos o filamentos. Habíamos mencionado que habían unos filamentos delgados, que iba a estar la actina, pero también encontramos otros, como la troponina y la tropomiosina. Y por otro lado íbamos a tener unos filamentos gruesos, que en este caso vamos a hablar de la miosina, solo de la miosina. Entonces, en este caso vemos que la actina F va a ser un polímero. ¿Por qué un polímero? Porque va a estar formado por monómeros. Es decir, que cada una de estas bolitas verdes, estas bolitas de aceituna, por así decirlo, cada una de estas bolas de aceituna va a ser una actina, pero una actina G. Si tú juntas varias actinas G, me forman a la actina F. Por eso es que decíamos que la actina F es un polímero, porque está formado por monómeros de actina G. Y esta parte azul de aquí, que ven que tiene cada actina G, va a ser sitio de unión para la miosina, que este sitio de unión va a estar cubierto por este listón amarillo que vemos aquí, que es otro filamento delgado, que es la tropomiosina. Entonces, ¿cuál es la función de la tropomiosina? La función de la tropomiosina va a ser cubrirme los sitios de unión de la actina para que así no esté unida a la miosina y de esta manera no se dé la contracción, porque no queremos que el músculo esté contraído todo el tiempo, sino que solo cuando queremos realizar una actividad se contraiga. Es por eso que la tropomiosina va a cubrir estos sitios de acción. Ahora, vamos a ver que la actina F va a tener dos extremos. Va a tener un extremo más y va a tener un extremo menos. El extremo más va a ser el extremo que se va a orientar hacia la línea Z y se va a unir a la línea Z. Se une a través de una proteína importante que se denomina como alfa-actinina. Esta proteína alfa-actinina es la que me permite que la actina F se una a la línea Z. Y el extremo menos va a ser el extremo que se orienta hacia la línea M y es el extremo que justamente habíamos mencionado que me ayudaba a la formación de las bandas A. Entonces ayuda a la formación de las bandas A. Entonces ya hablamos acerca de la actina F, ya hablamos de la tropomiosina, nos faltaría la troponina y la miosina. Entonces, aquí tenemos lo que es la troponina. La troponina va a ser un trímero porque va a estar formado por 3 subunidades. Vamos a ver que hay 3 subunidades de troponina. Tenemos una troponina C, tenemos una troponina T y tenemos una troponina I. De aquí se pueden guiar por el nombre. ¿Por qué? Porque la troponina C, ¿cuál es su función? Va a fijar lo que es el calcio. ¿Ok? La troponina C fija el calcio. Por lo tanto, si fija el calcio, esta va a dar el inicio a la contracción muscular. Luego, la troponina T, como es T, ¿qué hace? Se une a la tropomiosina. ¿Y cuál era la función de la tropomiosina? Cubrir los sitios de unión. Por lo tanto, ¿qué pasa si esta troponina se une a la tropomiosina? Se desplazan los sitios de unión para que pueda unirse la cabeza de la miosina y de esta manera se realice la contracción. Sin embargo, también está lo que es la troponina I, que esta troponina I se va a encargar de inhibir la interacción, inhibe la interacción entre los sitios de unión de la actina y la miosina. Entonces, aquí tenemos el complejo de troponina, tenemos nuestra actina G,
que en conjunto me forman a la actina F. Tenemos el extremo más que se orienta hacia la línea Z y se une a través de la proteína alfa-actinina. Tenemos el extremo menos que se orienta hacia la línea M y ayuda a la formación de las bandas A. Entonces tenemos el complejo de troponina. Una vez que se una el calcio y la troponina C, va a generar un cambio conformacional en esta subunidad y esta a su vez va a generar un cambio conformacional en la troponina T que va a hacer que se una a la tropomiosina y se desplace en los sitios de unión. A su vez también se va a generar un cambio conformacional en la troponina I que va a dejar de inhibir la interacción. Es decir, que se va a inhibir al inhibidor. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Sí, ¿cuál era la función de la troponina C? La troponina C va a ser la que va a iniciar la contracción porque fija el calcio. Como es C, va a fijar el calcio. Entonces, se une el calcio a la troponina C, esto genera un cambio en esta subunidad que va a generar un cambio a su vez en la troponina T. La troponina T está unida a la tropomiosina y la tropomiosina me cubría los sitios de unión de esta actina, ¿no? Entonces, como se une, va a liberar los sitios de unión. Ahora, a pesar de que estén liberados, vamos a ver que la troponina I va a ser, ¿cuál es su función? Va a inhibir la interacción de la actina y miosina. Entonces, ¿qué pasaría si solo funciona la actina C y la T? Igual no se da la contracción porque se está inhibiendo. Por esto es que se considera como inhibidor. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se une el calcio? Va a generar un cambio conformacional en todas estas tres subunidades. Entonces, esta de aquí va a dejar de inhibir. Entonces va a haber una inhibición del inhibidor. Por eso es que dije que se inhibía el inhibidor, por así decirlo. Ahora sí, más claro. Sí, todo claro. Y bueno, ya creo que esta es la penúltima, sí, la penúltima diapositiva. Vamos a hablar sobre la miosina 2. La miosina 2 va a ser cada una de estas de aquí. Esta es la miosina 2. Al igual que la actina, que habíamos mencionado que la actina G se unía y me formaba la actina F, y vamos a ver que la miosina 2, esta de aquí, va a ser solo esta. Esta miosina va a tener unas cadenas pesadas, unas cadenas ligeras, que ahorita no es tan importante que solo aprendan. Solo recuerden que la cabeza de la miosina es la que va a tener los sitios de unión para poder fijarse a la actina y también va a ser sitio de unión para fijar lo que es ATP. Ahora, cada una de estas miosinas se van a comenzar a enrollar y me van a formar al filamento grueso. ¿Ok? Más que todo eso, tienen que quedarse de esta parte. Y finalmente tenemos un resumen de todo lo que habíamos visto. Tenemos nuestro músculo estriado esquelético. Habíamos mencionado que este músculo iba a estar formado por fascículos y los fascículos iban a estar compuestos por fibras musculares. Aquí las fibras musculares vemos que sus núcleos están orientados hacia la periferia y es multinucleado y forma como estriaciones, ¿no? Y cada una de estas fibras musculares iba a estar formada ¿por qué? Por miofibrillas. Cada una de estas de aquí son miofibrillas. Y estas miofibrillas a su vez iban a estar formadas por miofilamentos, ¿no? Estas miofibrillas iban a estar segmentadas por una línea Z, que son estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí. Esta es línea Z, y entre dos líneas Z íbamos a encontrar al sarcómero. El sarcómero vendría a ser la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. Teníamos aquí por otro lado el sarcómero relajado, teníamos las líneas Z, teníamos las bandas I, las bandas A, la banda H. Recuerden, las bandas I iban a ser formadas por actina y se iban a denominar también como bandas claras. Las bandas oscuras iban a ser las bandas A, iban a estar formadas en toda su extensión por miosina, pero las bandas I también ayudaban a su formación, ¿no? Por la superposición de la actina y la miosina. Y la banda H sí iba a estar formada solo por miosina. Esto es en un sarcómero relajado.
¿Qué pasa en un sarcómero contraído? Es decir, cuando se realiza la contracción. Aquí vemos que esta es la extensión de la banda A. Esta es la extensión de la banda I, perdón, de la banda A y la extensión de la banda H. ¿Qué pasa cuando se contrae? Vemos aquí, hay una disminución, ¿no? Si comparamos, hay una disminución de la extensión de la banda. En la banda H igual, vemos, miren aquí, una pequeña extensión y aquí, miren cómo estaba. Sin embargo, vemos que la banda A mantiene su extensión. Por lo tanto, podemos decir que durante la contracción muscular, las bandas I y la banda H se acortan, pero la banda A mantiene su extensión o su longitud. Y eso sería todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda.